Es jueves 11 de septiembre. Nuestra lectura hoy, recorriendo la Biblia completa desde Génesis a Apocalipsis, se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 49 al 52, en el Salmo 69 y en 1 Corintios, capítulo 14. Meditaremos en el primer libro de Corintios, capítulo 14, los versículos 20 al 22. Y como cada día, abrimos nuestra Biblia y seguimos con Eli la lectura en la que vamos a meditar. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículos 20 al 22. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Muchas gracias, Eli. No seamos niños. Madurez en el uso de los dones espirituales. Cuando vamos de viaje por una ruta, un camino, encontramos muchas señales de tránsito. Algunas son llamativas, con colores fuertes, símbolos claros. Pero por más importantes que sean las señales, ellas no son el destino, solo apuntan al camino. Imagina a alguien que se detiene frente a una señal que dice ciudad a 10 kilómetros y se queda ahí admirándole. Nunca llegará a la ciudad. Pablo enseña que las lenguas son una señal, pero el objetivo no es quedarse en la señal, sino avanzar en el camino de la edificación y el entendimiento de la palabra de Dios. El verdadero uso de los dones espirituales requiere madurez, entendimiento y orientación hacia la edificación. La idea principal es que Pablo les enseña a los corintios que el don de lenguas es una señal para los incrédulos, no para los creyentes. Por el contrario, la profecía es una señal para los creyentes. El pasaje exhorta a los corintios a madurar en su pensamiento y a priorizar lo que edifica la iglesia. Por eso encontramos en el verso 20 un llamado a la madurez. No seáis niños en el modo de pensar. En este versículo Pablo aborda la inmadurez de los corintios. Les dice que no deben pensar como niños en su manera de entender y usar los dones espirituales. Un niño podría deslumbrarse por lo extraordinario o lo ruidoso, como era el hablar en lenguas en un contexto inapropiado, sin considerar si es útil. Pablo les pide que sean niños en la malicia, inocentes, sin malas intenciones, pero que sean adultos o maduros en su modo de pensar. Esto significa que deben usar su juicio y discernimiento para evaluar qué práctica o don es más beneficioso y ordenado para la congregación. No podemos guiarnos solo por lo emocional o lo espectacular. Debemos discernir con sabiduría qué edifica y qué glorifica a Cristo. Luego tenemos una advertencia de la Escritura en el verso 21. Las lenguas sin entendimiento no traen fe ni obediencia. Pueden ser señal de juicio. Pablo cita Isaías 28:11 para explicar el propósito del don de lenguas. Argumenta que las lenguas son una señal para los incrédulos. Históricamente en el Antiguo Testamento el don de lenguas, es decir, un lenguaje extranjero, fue una señal de juicio y advertencia para el pueblo de Israel, que no había escuchado las palabras de los profetas de Dios, que hablaban en su mismo idioma, pero no respondían al mensaje. Dios les habló en lengua extranjera a través de
estos enemigos que les conquistaron y les sometieron. De la misma manera, el don de lenguas en la iglesia primitiva servía como una señal para los incrédulos, cosa que vemos claramente en Hechos 2. Si un incrédulo entraba y escuchaba un idioma que no entendía, esto podría mostrarle que algo extraordinario estaba sucediendo, aunque necesariamente no era para edificarlo a él. El propósito no era que se divirtieran, sino que el incrédulo quedara asombrado por la obra de Dios, escuchando luego la interpretación de otra persona que recibía con claridad ese mensaje. Por lo tanto, no confundamos los dones con pruebas de espiritualidad. Lo que Dios busca es obediencia a su voz. En el versículo 22 encontramos el propósito distinto de los dones. Las lenguas son señal para los incrédulos, dice aquí Pablo. Muestran poder sobrenatural, pero no edifican por sí solas. Sin embargo, la profecía es un mensaje claro de Dios para los creyentes. Trae edificación, exhortación y consuelo, lo ha dicho en el verso 3. A diferencia de las lenguas, Pablo declara que la profecía es para los creyentes. La profecía, que es un mensaje hablado en un idioma que todos entienden, tiene como propósito edificar, consolar y exhortar a la congregación. Cuando un incrédulo entra y oye a alguien profetizar, el mensaje penetra en su corazón y puede llevarlo al arrepentimiento. Por lo tanto, la profecía es una herramienta mucho más efectiva para la evangelización y la edificación de la iglesia. Si un incrédulo ve y entiende lo que está sucediendo, puede ser convencido de su pecado y ser llevado a la fe. La iglesia debe valorar más lo que edifica que lo que impresiona. La palabra entendida es más valiosa que una señal incomprensible. Dios nos llama a crecer en madurez espiritual. Los dones no son para confusión ni exhibición, sino para edificación y para gloria de Cristo. Pablo hace un llamado aquí. Seamos inocentes en el mal, como niños, pero maduros en la manera de pensar. Pablo no prohíbe las lenguas, pero las pone en su lugar apropiado, priorizando la profecía, porque ella tiene una capacidad especial. Promueve el crecimiento y la madurez espiritual. Lo que más edifica en la iglesia es la palabra clara de Dios, comunicada en amor, con claridad, en el poder del Espíritu. Aquellos que enseñamos en la iglesia, oramos, estudiamos, profundizamos, escarbamos, como dice Proverbios capítulo 2, como por tesoros escondidos, para encontrar esa riqueza y exponerla para que el pueblo de Dios sea nutrido, alimentado, fortalecido y se produzca un desarrollo y un crecimiento espiritual que les lleve a nuevas perspectivas, a enfocar sus vidas, sus situaciones, sus problemas, sus circunstancias, como Dios espera que lo hagamos. Tristemente, los corintios estaban sumidos en conflictos y en enfoques de vida completamente equivocados. Y Pablo les dice en el capítulo 3, tuve que hablaros como a niños, como a creyentes carnales. No pude daros alimento espiritual. Tuve que hablarles como si alimentara a un bebé con la leche materna, cuando en realidad ya deberían ser maduros. Y este es el llamado y este es el desafío. ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Has crecido lo suficiente? ¿Estás siendo alimentado? ¿O las emociones
como aquellos que hoy quieren hablar en lenguas en todo momento, en medio de la iglesia, pensando que eso es una expresión espiritual. Pablo nos dice, no apostéis por eso. Esas expresiones emocionales vacías, inútiles, no sirven para edificar ni llevar madurez al pueblo de Dios, y más allá, hace que los incrédulos no entiendan nada y digan que estáis locos. Es mejor la profecía, la palabra que edifica, que comunica, que enseña, que nos lleva a la madurez en Cristo. Amado Padre, es lo que buscamos esta mañana. En cada devocional, alimentarnos con la palabra de Dios, nutrirnos con un pensamiento que traiga a nuestra vida, a nuestro corazón, ese alimento espiritual que nos hace conocerte más a ti, conocernos mejor a nosotros mismos y entender un poquito mejor la vida y las circunstancias que tenemos que enfrentar. No pretendemos ni minimizar ni criticar a nadie. Queremos servirte, Señor, queremos ser maduros, queremos crecer para gloria de tu nombre y para vivir mejor cada día. Ayúdanos a hacerlo en humildad y en dependencia de ti. Te amamos. Gracias por tu palabra. Gracias por nutrir nuestra vida con este libro precioso e inagotable, tu santa palabra. Te adoramos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Os espero mañana viernes. Manteneos bendecibles.